Buenos días, Nicolás. Muchas gracias a la Asociación Rural, a Ricardo Reilly en particular por la invitación. Felicitaciones por cumplir 5 años. Los emprendimientos en general, en su mayoría, a los 5 años generalmente están en dificultades, son problemas, suele ser con muchos proyectos, pero claramente aquí la Expo Melilla está creciendo y eso hay que destacarlo y por supuesto agradecer la invitación nuevamente. Bueno, la idea es concentrar en pocos minutos, en 10, 15 minutos, una síntesis de la visión económica, de las perspectivas más generales de Uruguay y de la región y del mundo sobre todo. Obviamente que el agro tiene una repercusión, digamos, muy importante en la economía nacional, pero a su vez muchas de las variables macroeconómicas influyen en el comportamiento de corto plazo del sector y sobre todo en un 70-80% los factores externos son fundamentales, así que voy a hacer un resumen muy general, digamos, de cómo veo el escenario extrarregional, las perspectivas y también el entorno regional, para luego desencadenar o concluir con algunas referencias al entorno uruguayo y también al del sector. Obviamente que en el entorno extrarregional hay dos grandes preguntas que hoy son las más importantes. ¿Qué pasa con China por sus implicancias en el crecimiento mundial, en el comercio? ¿Y qué pasa, digamos, a partir de eso con los precios de las materias primas, por un lado? Y segundo, el otro motor del crecimiento mundial es Estados Unidos. No quiero subestimar el efecto de Europa, ni de Japón, ni de otras regiones, pero la verdad es que estamos viviendo un mundo, este avión mundial es un avión, digamos, de 4 motores, pero en donde 2 son los fundamentales y a los que hay que prestarle mayor atención. Y como ustedes bien saben, China desde hace un tiempo a esta parte, desde hace un año, ha entrado en un escenario de dificultades básicamente por su transición económica en la que se encuentra, que es una transición compleja y que otros países en el pasado han enfrentado con muchísimas dificultades y algunos con grandes crisis. Digamos, Japón, por supuesto, y otros países, los asiáticos, desencadenaron luego de un periodo de largo crecimiento en muchos problemas. Por lo tanto, hoy está esta amenaza de si China eventualmente es la próxima crisis mundial. La transición compleja de China tiene que ver básicamente con esto de que está tratando de balancear su crecimiento desde el mercado externo al mercado interno. Eso tiene múltiples implicancias, entre otras cosas, en materias primas. ¿Cuáles son las materias primas menos castigadas en este nuevo escenario versus aquellas, digamos, que tienen o han enfrentado un escenario muy adverso porque ahora la inversión en China crece menos, algunos sectores industriales también crecen menos, que eran muy demandantes, por ejemplo, en metales básicos, en cobre, acero, en energía mismo. Y por otro lado, el consumo, que es la otra variable que está tomando mayor dinamismo, obviamente que en la medida que se consolida ese dinamismo es más relevante o es mucho más importante desde el punto de vista del efecto sobre los alimentos que son tan relevantes en el tema del agro. Hoy lo que hemos visto en el último tiempo en China es que el motor interno no ha logrado todavía compensar esta desaceleración o este menor dinamismo del motor externo. Y en esa transición está hoy la economía. Eso significa, digamos, que ha tratado de mantener tasas bajas, tasas de interés bajas, para estimular el consumo, la inversión a nivel doméstico, a nivel interno, pero en un contexto en donde el dólar se ha apreciado globalmente, eso ha reforzado las presiones a la devaluación del yuan. Y en este último tiempo, desde agosto a esta parte, o desde hace un tiempo atrás, incluso antes de agosto, ha estado usando reservas internacionales para contener el yuan. La pregunta es suficiente la depreciación que ha tenido el yuan hasta ahora, que ha sido, digamos, relativamente acotada, no ha pasado todavía de un 7-8%, o China necesita volver al motor externo y una devaluación un poco más significativa con los costos que eso tendría, sobre todo en los precios de materias primas? Muchos de ustedes saben bien que cuando el dólar se aprecia a nivel global, los precios de las materias primas tienden a caer. Y eso es lo que hemos visto desde el 2013 en adelante. ¿En qué etapa estamos de ese proceso? Bueno, para responder eso es clave entender, digamos, hacia dónde va China. Hasta ahora,
esta trinidad imposible que es tener tasas bajas, al mismo tiempo no devaluar mucho y evitar que, digamos, o dar mayor movilidad de capitales y que los capitales puedan ir saliendo de China, esa trinidad difícil de sostener, al estilo China, manejando muchas perillas, por ahora ha sido exitoso. Acá hay dos visiones, una pesimista dice, este manejo de perillas va a terminar relativamente mal, como ha terminado en otros casos, porque una intervención muy fuerte en la economía generalmente incuba muchos desequilibrios, incuba muchos problemas, y más temprano que tarde ese proceso se termina, digamos, ajustando de manera de que la realidad se impone. Por otro lado están los optimistas que dicen, mire, China en 30, 35 años ha manejado estas perillas, es cierto que ha incubado desequilibrios por aquí o por allá, pero definitivamente ha sido exitoso en ese proceso, por lo menos demos el crédito de que puede seguir siendo exitoso. Yo estoy un poquito más inclinado en esta segunda posición, digamos, y de algunos analistas muy respetables que siguen la economía china también en la misma línea. Lo que significaría, digamos, de que este múltiple manejo de perillas podría terminar siendo relativamente exitoso, la historia le da cierto crédito, y ese crédito, ¿qué significaría? Una economía creciendo menos, por supuesto, que antes, en torno a 6,5%, algunas décimas menos quizás, algunas décimas más, pero no una economía enfriándose al punto tal que tengamos una caída de precios de materias primas de 20 o 30% más, o la necesidad de una devaluación de 20% del yuan adicional. Creo que ese escenario, que era un escenario que algunos pensaron que podía ocurrir hacia finales del año pasado, es un escenario que hoy tiene una probabilidad muy baja. Ese escenario de riesgo creo que se ha recortado. Y los datos últimos de los últimos meses tienden a validar más una mirada un poquito más optimista. No va a ser una economía sobrecalentada como lo fue en algún momento, creciendo el 8 o 9%, pero tampoco va a ser una economía sobreenfriada, digamos, de crecimiento de 4%, 5%, como se ha especulado, ni tampoco va a ser una economía que requiere una gran devaluación adicional del yuan. La devaluación del yuan, les reitero, es importante por el impacto que eso tiene en materias primas. O sea, una gran caída del yuan significaría una gran caída adicional en los precios de las materias primas y sobre todo en los precios de las materias primas agrícolas. Ese es un motor. Podríamos llamar una visión relativamente constructiva. Segundo motor, Estados Unidos. Lo mejor que nos puede pasar con Estados Unidos es que crezca, pero que no crezca a un ritmo tal que se sobrecaliente su economía y sean necesarias subir las tasas de interés más rápido de lo que se está esperando, el dólar se aprecie y eso refuerce el efecto sobre precios de materias primas en general y agrícolas en particular. ¿Cuál es el escenario hoy con Estados Unidos? Desde mi punto de vista es un escenario también relativamente constructivo. Estados Unidos está creciendo entre el 1 y el 2%, el año pasado creció 2,4%, algo perdió de tracción en este último trimestre. Eso significa, digamos, que si bien todavía sigue creando empleos, lo hace a un ritmo tal que se va absorbiendo la mano de obra, mucha de esa mano de obra estaba fuera del mercado laboral y está volviendo alentada por las mejores condiciones, y mantiene un grado de holguras que hace que las presiones salariales se mantengan relativamente contenidas. Y de manera entonces que la Fed, la Reserva Federal, puede ir subiendo las tasas pero a un ritmo muy gradual. La Fed va a subir las tasas de interés porque se ha comprometido con ese proceso, pero lo va a hacer, como la propia presidenta de la Fed lo ha dicho, en forma muy gradual, de manera tal de no comprometer, digamos, ni la recuperación de la economía americana, ni tampoco, digamos, el impacto que esto podría tener en China, en emergentes, en otros países. Hoy hay en la Fed al menos un gobernador, pero, digamos, pero creo que ya está internalizado en todo el staff, que los países emergentes son muy importantes, que tienen implicancias sobre la economía de Estados Unidos y que ese impacto en definitiva también afecta en la inflación. De manera que la visión con Estados Unidos es relativamente constructiva también. Es una economía creciendo a un ritmo razonable. Ese ritmo razonable implica que no genera presiones inflacionarias lo suficientes como para que la Fed vaya muy rápido. Vamos a terminar quizás este año con una tasa de interés claramente por debajo del 1%. Habrá una o dos alzas adicionales.
el año que viene, 2017, quizás en una tasa en torno al 2, y recién hacia el 2018 en tasas cercanas al 3. Esos niveles de tasas de interés son niveles con los cuales América Latina puede convivir sin un impacto tan significativo como fueron los ajustes del pasado. Está el tema electoral, que obviamente genera enorme incertidumbre. Hoy todas las apuestas, los precios de los activos y en general las bolsas electorales tienen implícita una altísima probabilidad de triunfo de Hillary Clinton, y lo más probable es que el año 2017 Hillary Clinton, a cargo, digamos, de la Casa Blanca, procese algún ajuste fiscal adicional al que Obama en este proceso de recuperación ya ha estado materializando. Eso significa que con consolidación fiscal, con un manejo fiscal más bien ordenado, de nuevo tenemos espacio para que las tasas vayan más bien gradualmente, espacio para que el dólar no necesariamente se tenga que apreciar mucho más, y por lo tanto un sostén a los precios de las materias primas también. Yendo al tema de las materias primas y confluyendo de estos dos motores, yo concluiría primero que entonces el mundo va a crecer a una tasa mediocre, pero una tasa razonable el fin, 3%. Eso es menos que la década pasada, o sobre todo el quinquenio de oro 2004-2008, pero es una tasa que no debería tener implicancias, digamos, en términos de ajustes de los precios de los alimentos a la baja, más allá de lo que hemos tenido hasta ahora. Primera implicancia. Segunda implicancia, ¿qué le pasa al dólar en el mundo a partir de todo esto? Y yo diría que la principal conclusión es que estamos en las fases finales de la apreciación o fortalecimiento global del dólar. Ya van 3 o 4 años, los factores fundamentales que impulsaban eso se han, digamos, materializado en su gran mayoría, y lo que hoy podríamos tener es, si bien no vamos a tener un espacio para una, digamos, caída significativa del dólar a nivel global, tampoco, digamos, esperamos un alza, digamos, al ritmo que venía en el último tiempo. Más bien, si uno tuviera que proyectar hoy, a diferencia de lo que proyectábamos nosotros mismos hace 2 o 3 años, el sesgo, el comportamiento para el dólar a nivel global hoy es más bien estable. Y eso es relevante, de nuevo, en los precios de las materias primas y en el agro. O sea, en el resumen, las materias primas enfrentan una demanda que claramente es un crecimiento menor al que tuvimos en el pasado, pero es un crecimiento razonable, sin una turbulencia como podría ser una devaluación del yuan o un aterrizaje duro de China. Y por otro lado, tampoco sin una gran presión de una política monetaria en Estados Unidos muy agresiva, de tasas de interés muy altas, que fortalezcan el dólar y que golpeen a los precios de las materias primas. No vamos a volver a tener en el corto plazo, estimo, digamos, precios de soja sobre $400, pero tampoco parece muy probable que los escenarios de soja bajo 300, con los cuales algunos especulaban, digamos, durante el 2015, pudieran, digamos, concretarse. Creo que estamos en la etapa más bien de precios estables en un ciclo en el agro, en Uruguay y en la región, que es el ciclo de las dificultades. ¿En qué sentido? O sea, típicamente cuando en la primera etapa del ciclo positivo suben los precios de las materias primas, los costos están muy bajos y por lo tanto hay altos márgenes. Después viene una etapa en donde los costos se van poniendo al día y llegando a los precios, y esa etapa es de desafío y de aumento de productividad, etcétera. Esa probablemente ocurrió hacia 2011, 2012, y después viene la etapa de caída de precios en donde los costos se quedan altos, que es en la etapa en la que todavía hoy estamos, o sea, menos que hace un par de años atrás, en donde los márgenes se habían achicado significativamente. Ahora tenemos precios que ya no caen tan fuertemente y costos que gradualmente, muy lentamente se van ajustando. Es una etapa de desafíos, evidentemente, en el sentido de que sin expectativa de que los precios suban, y con el riesgo de que los costos no sigan cayendo a la velocidad que venían cayendo hasta ahora, obviamente que dificultan, digamos, tener márgenes o volver a márgenes como los que vimos anteriormente. El tema de los costos tiene que ver fundamentalmente con lo que le pasa al dólar en Uruguay. Parte de lo que le pasa al dólar en Uruguay y a otras variables, digamos, tienen que ver con lo extrarregional, que ya lo comenté, y otra parte tienen que ver con la región. Si mañana Argentina saliera creciendo rápidamente el 2017, bueno, enfrentaríamos presiones a que el dólar en Uruguay podría caer.
o que Brasil girara hacia políticas pro crecimiento con una gran con grandes reformas que pudieran devolverle el motor de reactivación a la economía brasileña, bueno, implicarían evidentemente una caída o estabilidad al menos en el dólar en Uruguay. ¿Qué probabilidad tienen esas dos cosas? Una pequeña mención sobre Argentina. Bueno, Argentina enfrentaba a fines del año pasado una compleja revisión de políticas con el nuevo gobierno que ha salido mejor de lo esperado. O sea, en lo cambiario, en lo financiero, la semana que viene va a los mercados internacionales y va a colocar deuda por primera vez desde el default. En lo institucional, todo el tema de INDEC, de las estadísticas y otros temas se han ido más o menos encaminando. En lo comercial hay claramente un enfoque de Argentina distinto ahora al gobierno previo, en el sentido de mirarnos de nuevo hacia el mundo, de reinsertarse globalmente, y eso es muy importante y muy relevante en términos de su impacto en crecimiento, aun cuando los efectos no se van a ver en lo inmediato. Está lo fiscal, toda la eliminación de subsidios, normalización de tarifas y ajustes por el lado del fisco están ayudando a mejorar la situación fiscal, a una velocidad que quizás algunos economistas nos sentimos todavía un poco insatisfechos, pero está en ese camino Argentina a tener una situación desde el punto de vista de las cuentas públicas un poco más ordenado. Y después está el manejo monetario para, digamos, reducir la alta inflación que hoy tiene. En todos esos frentes, si ustedes se paraban conmigo y conversábamos el 11 o 12 de diciembre del año pasado, les aseguro que la mayoría de ustedes era muy pesimista, ¿o no? Y muchos de ustedes pensaban de que estos meses o estos primeros meses iban a ser de grandes dificultades. Yo creo que hay un elemento positivo hoy en el caso de Argentina de éxito, muy entre comillas, en estos primeros meses, que quizás ni el más optimista con el propio presidente Macri lo pensaba. Ahora, dicho eso, obviamente que viene la etapa más difícil, la consolidación fiscal, el ajustar el fisco y bajar el déficit en los próximos 3 o 4 años ante presiones sociales, sectoriales, que van a ser muy relevantes. Bajar la inflación, pero bajar la inflación recuperando competitividad, de manera tal que ese desafío hace que si uno puede tener una mirada más optimista con Argentina, pero no puede ser tampoco una mirada que a la larga se refleje, digamos, en un escenario de boom. Hay mejores señales para la inversión y el crecimiento. Están las mejores señales. Cambiaron los precios. Hoy, digamos, de nuevo hay múltiples visitas de inversionistas extranjeros a Argentina, a Buenos Aires. Hay salidas del equipo económico a visitar otros países, tratando de poner en el radar Argentina en la región y en las inversiones. Pero falta que muchas de esas inversiones se concreten y que eso además luego se traduzca en crecimiento. Yo creo que es un escenario relativamente probable el de que Argentina pase de una recesión todavía en 2016 a un crecimiento en el 2017 bajo, pero un crecimiento al fin, que va a estar en todo caso igual determinado mucho por ese escenario extrarregional del que les estaba hablando. Ahora, para Uruguay, ¿qué significa esto? La visión que nosotros tenemos mirando las variables argentinas es que definitivamente Uruguay irá recibiendo un mayor impulso desde Argentina, sobre todo en 2017, y es un efecto positivo, digamos, que probablemente tenga algún impacto en crecimiento, pero también en el dólar y en otras variables. En Brasil es incertidumbre total, económica y política, así que cualquier juicio que yo haga aquí, digamos, ustedes no lo retengan por mucho tiempo. ¿Qué es lo que dicen hoy los precios de los activos y el real? Reflejan esta expectativa de un giro hacia mejores políticas. Ahora, claramente el optimismo me parece algo exagerado. O sea, más que la probabilidad de que caiga Rousseff o que el Partido de los Trabajadores abandone el gobierno, yo diría que lo que están reflejando es que en cualquier escenario Brasil va a tener que girar sus políticas hacia algo que sea, digamos, más razonable, como lo hizo Argentina. Hay casi una apuesta, digamos, parecida a la de Argentina. Los precios de las acciones empezaron a subir en Argentina 2 años antes casi que Macri llegara al gobierno. Y eso es porque los inversionistas están recopilando información, están buscando oportunidades y se atreven, digamos, a apostar a ese cambio. Hoy
en Brasil hay un poco de esa apuesta. Independiente casi, digamos, desde el punto de vista político de quién gobierne, todos dicen esto está cerca de tocar fondo y por lo tanto, digamos, puede mejorar. Como yo digo, me parece un poquito exagerado porque en cualquier escenario, a diferencia de Argentina, hay incertidumbre y mucha atomización política y además algunos desequilibrios que hoy, digamos, se ven estabilizados o más acotados, en realidad enfrentan la cruda realidad de mejorar la situación fiscal. Brasil tiene casi un déficit de 10% del producto y hay muchas dudas sobre si su deuda es sostenible o no. ¿Qué podríamos especular que va a pasar? Bueno, básicamente yo diría que la aguda recesión se va a mantener. Hay dudas sobre el 2017. El rebote del dólar hoy parece más probable que una caída adicional. Incluso en un cambio político, porque quien tome, digamos, este hierro caliente va a tener que hacer algunos ajustes fundamentales. Más ajuste fiscal por un lado. Segundo, depreciación del real para salir con competitividad, digamos, mejorada. Y por lo tanto, ese es un efecto, digamos, contrario al de Argentina, más bien negativo, digamos, para Uruguay. En síntesis, este mundo es un mundo de crecimiento mediocre, de materias primas más bien estable, sin una gran tendencia, digamos, muy definida, con una normalización monetaria muy gradual en Estados Unidos, con el dólar en las etapas finales, podríamos decir, de este ciclo de fortalecimiento global, con algo de mayor estabilidad de precios en dólares, con menores presiones a la depreciación de las monedas emergentes y con flujos de capitales hacia América Latina todavía resentidos. O sea, no vamos a tener una recuperación de flujos de capitales, digamos, como la que pudo haber desde 2003 en adelante. Voy a volver en las preguntas un poco más a Uruguay, pero voy a poner 2 o 3 titulares de lo que esto implica para Uruguay. El primer titular que uno podría decir es que Uruguay enfrenta este escenario externo que claramente el año 2015 fue muy de viento en contra. Algo el viento nos está ahora empezando a amainar, sobre todo desde Argentina, desde China y algo de Estados Unidos. Nos queda este viento norte de Brasil sobre el que tenemos gran incertidumbre de cómo nos puede golpear. Ese es el tema externo. Uruguay, por supuesto que tiene muchas fortalezas diferentes, digamos, que ha construido respecto a décadas anteriores, y esas fortalezas lo ponen en una posición muy distinta. Pero también tiene desequilibrios que acumuló en el último tiempo. Algunos de los desequilibrios se han ido corrigiendo, o se han intentado corregir, pero son desequilibrios que todavía persisten en un nivel tal que ajustes en materia fiscal y ajustes en materia monetaria, como se ha, digamos, actuado o informado o señalado en las últimas semanas, se van a sostener. Eso implica que es un escenario de Uruguay de un cuasi estancamiento durante este año 2016. Iban a ser 2 años difíciles, están siendo 2 años difíciles. Yo creo que a nadie, salvo al gobierno, digamos, esto es una sorpresa. Esos 2 años difíciles en términos de estancamiento o cuasi estancamiento implican, primero, caída adicional en el empleo y alza en la desocupación, probablemente sobre 8% durante este año. Todavía una presión al alza en el dólar, quizás a una velocidad menor a la que traíamos hasta el último tiempo, en parte favorecido por este cuadro de estabilidad global del dólar o de mayor estabilidad en la región del dólar. Significa, digamos, que la velocidad que habíamos visto desde 2013 o sobre todo 2014 hasta el año pasado va a ser una velocidad menor. Y eso, y cierro con esto, obviamente que impone un desafío muy relevante en el sector. Volviendo al ciclo con el que empezaba en el agro, puede ser un ciclo en donde los precios en dólares tiendan a mantenerse en los niveles actuales en muchos sectores, o sea, no solo en la soja, al que hice referencia, también obviamente en la carne, eventualmente también en los niveles bajos de la leche, pero sin ahora, mirado en una perspectiva de 2 o 3 años, de una ayuda tan significativa por el lado cambiario, por el lado del dólar, de caída en los costos en dólares, como ocurrió en el último tiempo. Porque si hay algo es que lo que pueda pasar en la región para bien, sobre todo de Argentina, no tanto desde Brasil, es mayor impacto en una recuperación eventualmente de la demanda interna y demás, de la inflación por el lado de los no transables, de los costos internos,
que hace que el sector enfrente evidentemente un escenario muy complejo, digamos, hacia los próximos 2 o 3 años. O sea, quizás no tan complejo como se podía haber previsto hace un año atrás o hace 6 meses atrás, pero sí de todas maneras desafiante en el sentido, digamos, de márgenes que van a ser muy difíciles de seguir recuperando. Muchas gracias. Bien.